inclusión social y la lucha contra la pobreza. Si no se ha grabado lo anterior no pasa nada porque ya lo puedo volver a contar en otra ocasión. Bueno, como decía, eso es lo que tenemos actualmente. Tenemos unos objetivos específicos claros, un fondo que asegura la inversión, insisto en esto, en determinados temas y entre ellas la principal concentración temática, ese 25% mínimo que en España se ha superado para financiar políticas a favor de la inclusión social y a favor de la lucha contra la pobreza y lo mismo también en el ámbito de la garantía infantil. ¿Qué ha propuesto la Comisión Europea para el próximo periodo 28-34? Bueno, pues básicamente unos paquetes legislativos que incluyen un Fondo Social Europeo prácticamente vacío de contenido. Hay un reglamento que tiene, que recordar, 7 artículos y es como una cáscara vacía en la que ni hay una cantidad asegurada para el Fondo Social Europeo, ni hay una definición de objetivos específicos, ni mucho menos hay unas concentraciones temáticas como tenemos actualmente que nos aseguren que va a haber una inversión suficiente en temas tan importantes como son la lucha contra la pobreza o la inclusión social. Y junto a ese reglamento FSE, que como digo es prácticamente nada, yo diría que es más bien una excusa para decir que el Fondo Social Europeo no desaparece cuando en la práctica sí lo hace, hay una propuesta de un megafondo, yo lo llamo el fondo Atrápalo Todo, un fondo que diluiría todos los fondos actuales, el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Marítimo y Pesquero, todo esto es un fondo único en virtud del cual cada Estado miembro le correspondería un sobre, una cantidad total para destinar a un montón de cosas, entre las que están la política agrícola común, la política pesquera, la cohesión social y territorial, la inversión en lo que se llama seguridad, que es básicamente defensa, y en la que no hay una cantidad asignada ni al Fondo Social Europeo ni en general una cantidad absoluta a las políticas sociales. Hay dentro de este fondo mega o Atrápalo Todo una obligación de que cada Estado miembro de ese sobre que tiene destine al menos un 14% a objetivos sociales. Un 14%, los cálculos son un poco complejos de aquí, pero yo, después de haberlo hecho, supondría en torno a casi 100.000 millones, es decir, una cantidad parecida a la que tenemos actualmente en el 21-27, pero con varias trampas. La primera trampa es que, claro, las cifras de los 100.000 millones en 2021 con la inflación no son los mismos que los 100.000 millones en 2026, en 2025. Hay ya una pérdida por los precios corrientes y los precios constantes. Y segunda gran trampa, no hay una cantidad absoluta destinada, se nos habla de un porcentaje y la medición de ese porcentaje se hace a través de unos coeficientes entre los que se incluyen algunos que se refieren a la inversión en infraestructuras. Básicamente lo que quiero decir es que antes con 100.000 millones teníamos una inversión en empleo, educación y una inversión en las personas e inclusión social y ahora con menos de 100.000 millones, si se compara realmente, vamos a tener una inversión en esas cosas y además en infraestructuras sociales que, como se sabe, pues son costosas y van a hacer que la inversión realmente en las personas, la inversión directa, la que hace el Fondo Social Europeo, pues quede muy diluida. Se habla incluso de una reducción a menos de la mitad de esos 11.300 millones que ahora mismo tiene España. Se está hablando de un rango de 3.000 a 5.000 millones. Esta es la propuesta que hizo la Comisión en julio del año pasado. Se ha estado negociando en los grupos del Consejo, que como sabéis representan a los Estados miembros. La negociación más intensa ha sido durante la presidencia chipriota, que está a punto de terminar a finales de junio. Y, pues por desgracia, el Consejo no ha cambiado en gran medida esta propuesta de la Comisión de hacer un fondo único en el que se diluyan todos los fondos anteriores y en el que no haya un papel relevante, visible, propio, con identidad propia para el Fondo Social Europeo. El Consejo acaba de aprobar su posición, por cierto, con la posición de España, pero lo ha aprobado porque ha conseguido una mayoría suficiente para ese fondo global, los llamados planes nacionales y regionales, y también ha aprobado su posición sobre el reglamento de FSE, que como digo es un reglamento que es como una cáscara vacía de contenido. Por tanto, el mandato del Consejo en general, porque luego quedan las cifras, ya está, y su mandato sigue en gran medida la propuesta de la Comisión y son, como digo, malas noticias
para el futuro del Fondo Social Europeo y en concreto para el futuro de la inversión en las personas y en la lucha contra la pobreza y la inclusión social, que es tan necesaria en muchos Estados miembros y en España en particular. Que ya sabéis que hay un sistema de colegislación en la Unión Europea en la que el Consejo tiene una parte muy importante y también, por supuesto, tiene una parte el Parlamento Europeo. Ahí quizá las noticias sean más positivas porque el Parlamento Europeo sí ha fijado una posición sobre la propuesta legislativa para el reglamento Fondo Social Europeo, en la que defiende un Fondo Social Europeo autónomo, un Fondo Social Europeo con una cantidad afectada, reservada, blindada, como queramos llamarla, de 124.000 millones, que por tanto supondría un ligero aumento respecto a lo que tenemos actualmente, con unos objetivos específicos definidos, que no queden diluidos en algo muy vago, como es la propuesta de la Comisión, y con unas concentraciones temáticas que permitan seguir invirtiendo en las cosas más importantes, como son la inclusión social. Esa es la propuesta del Parlamento Europeo para el reglamento FSE. También está analizando ahora el Parlamento Europeo su posición para el reglamento sobre el gran fondo el gran megafondo de los planes nacionales y regionales. Ahí varía un poco la posición del Parlamento, es una comisión distinta, son 3 comisiones, la de empleo, o sea, la de presupuestos, perdón, la de regio y la de agricultura, y ahí sigue defendiendo una cantidad en términos absolutos de 124.000 millones para el Fondo Social Europeo, lo cual es positivo, pero aboga más por la integración del Fondo Social Europeo, con visibilidad, es cierto, en esos planes nacionales y regionales, en ese fondo que lo atrapa todo. Ese es el estado de la situación. Tenemos una posición del Parlamento definida para el Fondo Social Europeo, una posición que está a punto de definirse para el megafondo que ha propuesto la Comisión y una posición del Consejo que va en línea de la Comisión. Y a lo largo de la próxima presidencia, los 6 meses que siguen, que es la presidencia irlandesa del Consejo, pues se van a ir definiendo todas estas cosas. Al margen de esto, ya no solamente del Fondo Social Europeo, sino de las cifras generales, ahí no hay todavía un acuerdo, hay una gran disputa entre los llamados países de la cohesión o amigos de la cohesión, entre los que está España, que defienden un aumento de los recursos y una inversión de esos recursos presupuestarios para la cohesión social y territorial, y están los llamados frugales, ellos se llaman modernizadores, que son los países que abogan por una reducción del presupuesto de la Unión Europea, o sea, menos Unión Europea, y por supuesto por un recorte también de las inversiones en las políticas de cohesión social. Las negociaciones, como digo, están desarrollándose en estos momentos. Tendremos una intensa negociación a lo largo de la presidencia irlandesa. El Parlamento es ahora mismo, si os lo digo con toda franqueza, la gran esperanza que tengamos, que marque el Fondo Social Europeo y su defensa como una línea roja en esa negociación y que consigamos pues, preservar el Fondo Social Europeo, al menos como lo conocemos, porque si no, como os decía, la mejor de las estrategias de lucha contra la pobreza, si no dispone de los recursos suficientes, pues no sirve de nada. ¿Cuáles son mis...? Esto ya es una apreciación personal desde un análisis propio que no viene de ningún otro lado, sino es propio de Ángel García Frontelo, ni siquiera de la UASE, de donde represento, pero cuáles son las 3 posibilidades, los 3 escenarios, si me permitís utilizar este término, que yo veo ahora mismo. Bueno, vamos a empezar con el mejor de las hipótesis, que es que el Parlamento Europeo logra llevar adelante su propuesta, convencer al Consejo, y entonces dispondríamos de un Fondo Social Europeo sólido, con una cantidad asegurada propia que permitiría seguir invirtiendo, al menos en la misma medida que hemos hecho en este periodo, en la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Esa sería la mejor de las posibilidades y la mejor de las hipótesis. Voy a pasar a la peor ahora. La peor de ellas sería pues la que nos estamos temiendo, que el Consejo lleve a cabo o logre que su propuesta, que es al fin y al cabo la propuesta también de la Comisión, sea la que salga adelante y que dispongamos de una inversión para objetivos sociales de un 14%, que no esté vinculada al Fondo Social Europeo, es decir, que no tenga un instrumento claro que haga la visibilidad y el seguimiento de esa inversión y que se diluya en cosas como la promoción del turismo, que se ha considerado un objetivo social, la promoción del deporte y no la inversión real en las personas, en su educación, en su formación, en su inclusión social y que además incluya infraestructuras. En cuanto hagas 3 escuelas infantiles y 10 hospitales, pues los 11.300 millones que tenemos actualmente para el Fondo Social Europeo, que no se destinan a esas cosas, sino se destinan a inversión en las personas, pues quedarán prácticamente reducidos
a la nada. No quiero decir con esto que no sean importantes las inversiones en infraestructuras sociales. Por supuesto que lo son. Lo que quiero decir es que no tiene que salir la inversión en infraestructuras sociales de la partida que tenemos actualmente para la inversión en las personas directas. Y en medio, como siempre hay algo en medio, estas soluciones de consenso, de compromiso, que ojalá como solución B pueda ser la que al final salga adelante, que sería un Fondo Social Europeo integrado en este fondo general, en estos planes nacionales y regionales. Bueno, vale, aceptamos, hacemos esta concesión, pero que en lugar de tener una cantidad no definida, tenga una cantidad propia en la línea que ha marcado el Parlamento, 124.000 millones, y con una inversión clara, directa en las personas que excluya las infraestructuras. Estos son los tres escenarios, las espadas están en todo lo alto y siento utilizar este lenguaje un poco bélico, que no es quizás el más conveniente ahora mismo. Y bueno, como decía, creo que era Galeano, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, pero realmente no son tiempos buenos para la inversión en las personas en el seno de la Unión Europea, ni siquiera para la propia idea social de la Unión Europea, que está viendo cómo se lleva a una renacionalización, a una devolución de soberanía para la implementación de las políticas sociales y se abandona un poco la idea de la Europa social. Gracias por vuestra atención y quedo disponible si hay alguna pregunta. Tengo que desconectarme porque estoy en otra reunión en este momento, pero si hay alguna Lo pregunta sabemos, urgente. Ángel María. Muchas gracias por ayudarnos a situar el contexto de estas negociaciones. Has dicho algo importante, ese Fondo Social Europeo que baja de 100.000 millones de euros y que podría ser un Fondo Social Europeo vacío. Y estamos en un momento en el que necesitamos que haya ingresos suficientes para poder combatir un problema como la pobreza, que además es un problema que preocupa muchísimo a la población europea. Así que ahora que es el momento de la negociación, esperemos que todas estas cosas se solventen. Muchas gracias. Pues nos hemos quedado con esa idea fundamental, que es que las estrategias necesitan recursos, pero también prioridades políticas claras. Y precisamente ahí se sitúa uno de los grandes debates que afronta ahora mismo la Unión Europea. Y para profundizar en todas estas cuestiones, contamos con una mesa muy interesante hoy que nos va a dar diferentes perspectivas completamente un poco diferentes cada una, desde las instituciones europeas, el ámbito académico, las organizaciones sociales y también los movimientos asociativos. Nos acompaña también de forma telemática Eduardo Gómez, consejero económico de la representación de la Comisión Europea en España, encargado de temas económicos, sociales y fiscales, y que es miembro del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia del Semestre Europeo. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Estás por Estoy ahí? encantado de estar aquí. Vale. Voy a seguir con las presentaciones. Está también con nosotros y nosotras Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las grandes analistas, seguro que la conocéis porque ha salido en muchísimos medios de comunicación, entre ellos en Radio Nacional, que colabora con el 24 Horas. Y ella, pues, es, como decía, una de las analistas más reconocidas en los procesos políticos y de integración europea. Bienvenida. Gracias. Y también telemáticamente está María Tusi Flores, directora de programas europeos de la Fundación 11, que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de iniciativas europeas vinculada a la inclusión y a los derechos de las personas con discapacidad. Hola María, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos Muchísimas días, gracias por encantadas la de saludarte. invitación. Y vamos a completar esta mesa con Elder Ferreira, que es responsable de los asuntos europeos y alianzas de la EAP en España, que aportará la visión de esas entidades sociales, que es una visión muy necesaria, que trabajan sobre el terreno y que conocen de primera mano el impacto que tienen estas políticas europeas en la vida social. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, me han dicho que os dé 5 minutos ahora para una impresión general sobre el interés que tiene este marco plurinacional que se está analizando en estos momentos, un poco los retos que veis, cuáles son las dificultades y qué debería estar reflejado en ese presupuesto para garantizar que la parte social esté con garantía, que no sea algo aleatorio que se pueda elegir. Pues si queréis empezamos en este caso con Eduardo Gómez. Muchísimas gracias.
Para empezar, gracias a la EAPN por contar con la visión de la Comisión. Por supuesto, es un momento muy importante y crucial para el marco financiero plurianual he escuchado la visión de Ángel, ¿no?, de su director general, y entendemos la preocupación. Desde la Comisión nos hemos reunido con el Gobierno, con las comunidades autónomas, con las ONGs, por supuesto, con las autoridades de gestión, órganos intermedios, y hay una preocupación que es, muy, muy entendible, ¿no? Pero lo que queremos transmitir desde la Comisión Europea es que estamos en un momento ahora mismo en Europa que es pues muy difícil, ¿no? Y es un momento que no tiene nada que ver con el de hace 7 años, con lo cual no podemos dejar el presupuesto como estaba hace 7 años. Como habéis comentado antes, tenemos ante nosotros unos desafíos tremendos en cuestión de competitividad, de defensa, de seguridad, y tenemos un presupuesto muy limitado, ¿no? Como bien sabéis, la propuesta de la Comisión fue de 2 billones en español, 2 trillion en inglés, de euros, que es superior al anterior marco presupuestario. Pero que, bueno, si fuera por la Comisión hubiera sido mucho más, ¿no? Pero el problema aquí es que hay 27 Estados miembros, España, por supuesto, en particular, pide más, los frugales piden mucho menos, entonces, bueno, pues el pastel es poco más grande del que teníamos, pero los trozos a repartir son más, ¿no? Entonces, pues tenemos que realizar una propuesta eh, que introduzca todas las prioridades, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido es, pues, romper el sistema y hacer un marco mucho más simple, mucho más flexible, que hablaré más adelante en detalle. Pero en cuanto al Fondo Social Europeo, que es lo que nos incumbe de forma más general en esta sesión, es verdad que, bueno, que el Fondo Social se incluye dentro de los planes nacionales y regionales. Uno podría pensar que el Fondo Social Europeo pierde personalidad, pierde autonomía, pero bueno, la buena noticia es que el Consejo parece que está de acuerdo en mantener ese reglamento del Fondo Social Europeo, que es lo que hemos propuesto en la Comisión y lo que venía pidiendo también el Parlamento. El contenido todavía está por ver, es decir, es verdad que parece un reglamento sin mucho contenido, pero es que eso es ahora lo que hay que negociar, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo, tal como hemos propuesto el Fondo Social Europeo, no contiene esas concentraciones temáticas. Lo que hemos propuesto es el 14%, ¿no?, al que se refería Ángel. La gran preocupación que ahora mismo hay en el mundo social, el mundo cohesión, es que el 14%, como decía Ángel, no está muy bien definido de momento, ¿no? Entonces, creo que es ahora el momento, tanto del Consejo como del Parlamento, y también, por supuesto, de la Comisión, de conseguir que ese 14% vaya a cuestiones puramente sociales, ¿no? Eso, desde la Comisión también estamos totalmente de acuerdo, que el 14% no puede quedarse en manos de los Estados miembros para aprovechar e introducir inversiones que no vayan a las personas, ¿no?, como decía Ángel. Lo que sí que hemos propuesto desde la Comisión en la propuesta de julio es mantener unas prioridades sociales iguales a las del anterior marco 2021-2027, que son, pues, apoyo al empleo de calidad, formación y competencias y, por supuesto, lucha contra la pobreza y la exclusión social, ¿no? También importante hablar del Fondo Social para el Clima, que el Fondo Social para el Clima continúa, por supuesto, y está fuera de ese 14%, es decir, el 14% no incluye todo lo social, que tiene mucho social, obviamente, el Fondo Social para el Clima. Y también, bueno, hablando también de la estrategia que hemos publicado contra la pobreza, también me gustaría aquí incidir en la transición justa, ¿no? Pues aquí también las prioridades, pues hablaba Ángel de la transición ecológica. Desde la Comisión tenemos muy en cuenta que esa transición ecológica no deje a nadie atrás, ¿no? Y eso también va a estar recogido en los planes nacionales y regionales. Y por terminar, también
para hablar del enfoque social de estos planes, me gustaría mencionar el semestre europeo, ¿no? que hemos presentado hace 3 semanas en la comisión, que es, como conocéis, el informe país, donde detallamos los retos a los que se enfrenta cada Estado miembro, y en el caso de España pues hay muchos retos sociales, ¿no? Entonces, los planes nacionales y regionales van a tener como base estas recomendaciones que hemos formulado en la Comisión Europea y que próximamente también hará el Consejo. Y bueno, pues aquí hay mucho, por supuesto, de empleo de calidad, mucha incidencia en el problema que tiene España en cuanto a pobreza infantil y, y todo lo relacionado con, bueno, pues con temas sociales, ¿no? Entonces, quiero dar un mensaje de tranquilidad, que por supuesto el sistema va a cambiar, porque no podemos estar como antes. Pero desde la Comisión estamos muy comprometidos con el enfoque social. Siempre decimos que la competitividad es una prioridad, pero algo que nos define a los europeos es este estado de bienestar al que, por supuesto, no queremos renunciar. Muchas gracias, Eduardo. Nos quedamos con la necesidad de que ese 14% vaya a esos bienes sociales a las personas. Ojalá sea así. Tenemos que luchar por ello. Está también con nosotros, Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid, y queríamos que también hiciera esta primera valoración de este marco plurianual, este presupuesto europeo que tiene tantas posibilidades, está por hacer y que puede ser un presupuesto social o olvidarse un poco de esta parte. Valóralo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todas vosotras, con todos vosotros. Sí, yo creo que aquí la cuestión es qué es lo que se debería hacer, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y aquí los distintos actores tienen sus propios puntos de vista y sus formas de vender, digamos, cada una de esas posiciones, ¿no? El planteamiento de que tenemos un presupuesto limitado es un planteamiento que evidentemente lo plantea la Comisión, pero es un presupuesto limitado, depende para qué, ¿no? Y esto yo creo que es lo que habría que analizar. ¿Para qué está limitado y para qué no está limitado? Y no está limitado para el incremento del gasto en defensa, que no se topa el gasto, no está limitado para cuestiones que tienen que ver con temas de seguridad, de control de las poblaciones, no está limitado para financiar la externalización y la securitización de las políticas migratorias, pero sí está limitado para otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la apuesta por la cohesión social de las sociedades europeas. En mi opinión, la autonomía estratégica europea, que es un poco por donde va el análisis político de cómo se están negociando los presupuestos, además de tener que ver con cuestiones de seguridad y defensa, que eso es evidente y yo no lo niego, también pasa por tener unas sociedades europeas cohesionadas, unas sociedades europeas con resiliencia democrática, unas sociedades europeas que efectivamente encuentren en el marco europeo y también en el nacional una aproximación de confianza en esas instituciones, porque de otro modo, efectivamente, todos nos vamos a la parte más técnica de la apuesta por esos planes nacionales en donde quedarían diluidas otra de las apuestas de la Unión Europea clásicas, que ha sido la gobernanza multinivel, quedarían diluidas los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los interlocutores sociales, etcétera, algo que desde luego sería dar pasos hacia atrás en el proceso de integración europea, sobre todo de integración también y de cohesión territorial, además de lo que he mencionado antes de la población. Por tanto, sería un retroceso en la apuesta por la gobernanza multinivel y de intentar implicar, digamos, a los ciudadanos y a las ciudadanas europeas en el proceso de construcción europea. Como tenemos poco tiempo, creo que es importante efectivamente ver cuáles son los planes de la Comisión, que por otro lado lo que hace es, digamos, escuchar las propuestas políticas, la estrategia política de las mayorías y los acuerdos de consenso entre los Estados miembros, y de ahí sacan la propuesta. Tenemos que ser conscientes cuáles son los equilibrios ideológicos, territoriales,
y geopolíticos que están en juego a la hora de tomar este tipo de decisiones. No podemos ocultarlo, es decir, aunque no se mencione, lo que hay detrás de esto tiene que ver con unas mayorías diferentes a las que había antes en el Parlamento Europeo, unas mayorías y unos equilibrios de poder en el marco del Consejo también diferentes a lo que había hace unos años, en donde ya no son las fuerzas centrales más europeístas las que están tomando la voz cantante, sino que todo el espectro ideológico se ha inclinado de manera muy peligrosa hacia la derecha. Y la apuesta aquí es efectivamente la competitividad, no solamente dentro del propio mercado común europeo, de apostar por eso, sino también de la propia competitividad entre los propios Estados miembros. Y de ahí también que observemos cómo son Países Bajos y Alemania, los países tradicionalmente frugales, ¿no?, que quieren efectivamente recortar. Es especialmente paradigmático el caso alemán, porque por un lado quiere efectivamente que no se aumente el presupuesto, pero sí que ha modificado su constitución para aumentar sus partidas presupuestarias, para incrementar el gasto en defensa, y ha apostado efectivamente porque no se tope ese gasto ni se contabilice en el marco del semestre europeo. Ante esto, bueno, supongo que ahora iremos un poquito más allá, no quiero enrollarme mucho más en este punto, pero me parece que lo que estamos es en un momento de retroceso de la Europa social. La Europa social hace tiempo, hace bastantes años ya, que no aparece como una de las prioridades de construcción de la apuesta europea, y esto se ha visto sobre todo muy menguado, esta apuesta se ha visto sobre todo muy menguada tras la invasión rusa de Ucrania y el temor de una buena parte, decía, ese eje de lo territorial por parte de algunos de los socios. Y de hecho hay tensiones dentro de esos mismos países, porque por un lado quieren efectivamente que se amplíe ese gasto en defensa, pero por otro lado no quieren que se recorte en políticas de agricultura, por ejemplo, ¿no? Y aquí tienen un diálogo consigo mismos, porque, por ejemplo, Polonia apuesta mucho a fondos que llegan dentro del marco de la política agraria común o de los fondos de cohesión territorial para otros países también de la región, pero por otro lado quieren que se siga incrementando el gasto en defensa. Y aquí esto es como la manta, que te tapas los hombros o te tapas los pies. Y mientras no haya una posición, una voluntad política de que efectivamente ese presupuesto, que queda muy reducido en torno al 1% del total del PIB de toda la Unión Europea, no haya una apuesta política por parte de los Estados miembros de incrementar el presupuesto, el presupuesto común para todos los Estados miembros, pues vamos a encontrarnos con este tipo de problemas. Y esa apuesta política, lamentablemente, va a ir a menos, y va a ir a menos porque cada vez están tomando posiciones, si bien no de poder, sí de condicionamiento de la agenda política, partidos políticos que lo que quieren es una renacionalización de las políticas europeas. Y esto lo estamos viendo allí donde gobiernan o donde son sostén de gobiernos y que necesitan, ¿no?, de gobiernos en minoría que necesitan de ese apoyo. Y el año que viene va a ir a una peor. Va a ir a una peor porque tenemos elecciones en Francia, tenemos elecciones en Polonia, tenemos elecciones en Italia, tenemos elecciones en Suecia, tenemos elecciones en España, y según las encuestas de opinión, lo que aparece ahí tiene mucho que ver con, o los resultados no son nada halagüeños en lo que hace a las estrategias que tienen que ver con la apuesta por las políticas sociales, la cohesión social y a poner a las personas en el centro. Y por último, para cerrar, creo que uno de los problemas de esta dilución, ¿no?, de las políticas sociales en los planes nacionales tiene que ver con que digamos, otros actores no van a tener capacidad de controlar hacia dónde van esos fondos. Y podemos encontrarnos con que haya gobiernos que efectivamente, ¿no?, desde el plano nacional, hagan una distribución, y ya se están produciendo denuncias en el marco europeo, hagan una distribución en función de qué organizaciones sociales les gustan más o menos o qué programas les gustan más o menos, y no nos olvidemos lo que sobrevuela en este momento, por ejemplo, en el caso español, que es en la cuestión de la prioridad nacional. Yo creo que hay que tomar nota y ser muy conscientes de todas las implicaciones que, desde un punto que puede ser explicado de manera muy coherente, desde un punto de vista técnico, tiene en términos reales sobre la población. Bueno, Ruth, pues luego analizaremos un poco lo que has comentado, porque me parece muy interesante, sobre todo el tipo de competitividad que queremos, porque a lo mejor podríamos ayudar a la gente que tiene menos recursos y a ser también más competitiva, y a lo mejor eso también mejoraría. Es un poco la idea de la economía que tenemos
en Europa. María Tusi Flores, directora de Programas Europeos de la Fundación 11, que está también telemáticamente. Bienvenida. Muchas gracias de nuevo. Buenos días, Lola. Y Pues buenos cuando días quieras, a tu todas. valoración. Bueno, lo primero, me sumo a todos mis compañeros, siento no estar ahí, pero dentro de 10 minutos tenemos el patronato de esta fundación, así que, bueno, pues podré estar con vosotros un ratito, pero muy interesante en este momento. Desde luego, voy a hablar y a comentar con una posición que tenemos también compartida con otras entidades sociales que llevamos más de 25 años gestionando ayudas del Fondo Social Europeo a favor, pues, de colectivos en riesgo de exclusión social y con una serie de ventajas, o, diría, o de características, que es lo que han permitido alcanzar los resultados que hemos conseguido en las personas, y que, de mantenerse esta arquitectura que se ha propuesto, pues realmente corren el riesgo de perderse. Y no lo digo yo, hemos hecho una evaluación recientemente, a la que luego daré un poquito más de detalle, pero esta evaluación lo que ha demostrado es que todas estas ayudas gestionadas desde las entidades sociales y de la sociedad civil no son gasto, sino una inversión social, y además una inversión social muy rentable, porque por cada euro invertido existe un retorno económico para el país que triplica la inversión. Eh, entonces, nos ocupa y nos preocupa esta propuesta presentada en la Unión Europea. Desde luego, también empatizando, también aquí nos caracterizamos, vamos, también por siempre tratar de entender a todas las partes, ¿no? Y adoptar siempre posiciones basadas en objetividades, en datos, en números, y desde luego no en bueno, pues sensaciones, pensamientos, ideas, o lo que podamos considerar que pueda ocurrir, ¿no? Em, lo que quiero decir es que, empatizando también con por qué se ha propuesto la Comisión Europea esta arquitectura, es que sabemos, es verdad, que hay más necesidades, como ha comentado Eduardo, y menos dinero, y que al final el presupuesto de la Unión Europea se compone de las aportaciones de todos y de todos los Estados miembros. Y que luego, cuando nuestros gobiernos nos suben impuestos, nos piden más, siempre queremos que la Unión Europea aporte más, pero es que ese que la Unión Europea aporte más supone también, a lo mejor, sacrificios para la ciudadanía, porque tenemos que aportar más. Lo que quiero decir es que en el papel fenomenal, pero cuando luego tenemos que aportar más, no nos gusta ninguno. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer. Yo, a Dios gracias, no me toca estar en esas negociaciones, pero bueno, en parte puedo llegar a entenderlo. Lo que sí que no entendemos es que aquello que funciona se rompa, siendo que sabemos que hay nuevas necesidades y menor dinero. Pero lo que comentaba Ángel, ¿no? Del fondo Atrapa Todo. eh, Tememos ese riesgo de pérdida de función del Fondo Social Europeo como instrumento de inversión en las personas. Em, Tememos que esa eliminación de la condicionalidad de un 25%, sabiendo que hay que flexibilizar, etcétera, pero supone desde luego un retroceso significativo en términos de inversión en las personas. ¿Por qué? Porque las personas en riesgo de exclusión social son las últimas en entrar y las primeras en salir.
cuando vienen mal dadas. ¿Y qué ha ocurrido? Que en una gran crisis, como vimos cómo se trató en el 2008 o cómo se trató en la del COVID, en la del 2008, bueno, pues hubo una serie de recortes, etcétera, pero es verdad que esa garantía de presupuesto comunitario con unas prioridades comunitarias que incluso aunque hubiera tentaciones en los Estados miembros de recortar, no podían porque tenían ese mandato marcado en un reglamento. Igual cuando el COVID, mm, si no hubiera habido ese mandato marcado desde la Unión Europea de dedicar una cantidad y no hubiera habido esa cantidad blindada, desde luego las personas en riesgo de exclusión, si ya padecimos más cuando el COVID, es que lo habríamos padecido todavía más. Entonces, no es que lo queramos porque no queremos más dinero, no. Lo que queremos es que la Unión Europea siga siendo ese escudo y ese blindaje para aquellos que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque con la propuesta actual también, como se ha comentado y lo ha comentado el propio Ángel, eh, no hay una definición clara de objetivos, prioridades y grupos destinatarios ni indicadores vinculantes. Y como digo, desde la Unión Europea, si se deja al albur y a la decisión de los Estados miembros, sabemos que que esta, además, inversión estratégica a 7 años y con unas prioridades y objetivos, pues van a estar a lo que o corre el riesgo de estar pues a lo que decidan cada gobierno, a las necesidades, a las demandas de acuerdo con las elecciones. Si se recentraliza, desde luego, debilita la gobernanza multinivel, que ha sido una batalla importantísima y que ganamos a lo largo de todos estos años, y el papel de la sociedad civil. Y como María Tusí, no como representante, como ha dicho Ángel, como María Tusí. Si se renacionaliza todo, ¿para qué queremos la Unión Europea? María, muchas gracias. Me quedo con eso de que el gasto social no es un gasto, sino que es una inversión y que como tal deberíamos verlo. Y bueno, vamos a completar esta mesa. Vamos a ir un poquito muy rápido porque se nos echa el tiempo. Helder Ferreira, que es responsable de Asuntos Europeos y Alianzas de la EAP en España, que pues aporta más esta visión de las entidades sociales. Me gustaría también que nos hicieras esa valoración. ¿Qué crees? ¿Qué oportunidades hay también ahora en este momento, ¿no? Porque estamos hablando de los riesgos que hay, de que tenga menos importancia toda esta parte social, pero supongo que también es una oportunidad para que esto no ocurra. Exactamente, No, exacto. no está eso. No está el micro. El micrófono de Sí, Elder. sí, ¿Sí? sí, creo que ¿Se escucha? No. No. Ahora sí. ahora. Vale. Bien, que ya me estaba preparando Y eso que para jugabas en casa, muy ¿eh? alto, ¿eh? Muy alto. Pero vale, pues gracias por la cuestión, porque efectivamente es muy relevante. Nosotros compartimos mucha de la posición que también nos pasó Ángel, y que también lo que comentó María y Ruth también, y es preocupante. De verdad que hay una oportunidad. Hay una oportunidad de repensar la propuesta si queremos efectivamente un marco financiero plurianual que sea pues, más simplificado, más flexible, se entiende para qué lo necesitamos después de todas estas crisis que hemos pasado, necesitamos esa flexibilidad, pero podemos considerar que esa flexibilidad no puede ser a toda la arquitectura del marco financiero plurianual. Y sobre todo en aquello que dice respecto al tema de las prioridades sociales, los objetivos sociales, lo que sí puede ocurrir es que en un momento de cambio de contexto, de cambio político, tamaña flexibilidad puede hacer desaparecer mucho de lo que es ese trabajo en pro de de la inclusión. Sí que para nosotros es efectivamente fundamental
tener claro las prioridades, tener claro la vinculación a los colectivos vulnerables, tener claro ese papel del Fondo Social Europeo, un Fondo Social Europeo y los fondos de cohesión que son herramientas que funcionan en este trabajo en pro de la inclusión y en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y cuando lo dejamos totalmente amplio y flexible, lo que puede pasar es que cada Estado miembro pueda elegir como quiera y decir, mira, esto, mi situación es esta, mis prioridades son estas y el social no es así tan importante. Pero Entonces debería ningún estar Estado miembro, blindado o algo así. sí, tiene que estar blindado y tiene que estar de alguna manera muy clara los montantes que se va a destinar, por ejemplo, para el tema de la lucha contra la pobreza infantil. Es que ningún Estado miembro en Europa en este momento puede decir, yo problemas sociales no lo tengo. Nosotros tenemos 92 millones de personas en Europa en pobreza y exclusión social, entonces no hay ningún Estado miembro que pueda decir, vale, pues yo puedo invertir mucho más en competitividad, en defensa y no tanto en políticas sociales que no son como no son necesarias. Con los números que tenemos, para todos los Estados miembros son necesarias. Y claro, en el caso de España, nosotros tenemos claro y se ve perfectamente la manera como está convergiendo aquí lo que es nuestro análisis. Por ejemplo, el caso de la pobreza infantil es un caso muy claro y también el análisis de la Comisión Europea en los informes de cooperación del país es lo mismo. Es decir, estamos muy claros que esa es una prioridad, entre otras, que hay que afrontar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con una estrategia, perfecto, la tenemos, que además refuerza la garantía infantil europea. Entonces, todo está perfecto. El diagnóstico, la estrategia, todo tiene consistencia. Y cuando vamos a la parte de la financiación, ¿existe esta consistencia? Pues existe indefinición, existe mucha dificultad de entender al final qué Fondo Social Europeo vamos a tener, qué enfoque va a tener en los colectivos más vulnerables, qué montantes va a dedicar a las distintas prioridades sociales y qué medidas se van a elegir y por qué. Entonces, toda esa flexibilidad es algo que efectivamente para el social no es positiva. Es muy difícil verlo como positivo, porque además una cosa es una política que se puede implementar en un corto o medio plazo. Las políticas sociales nunca son de corto y medio plazo. Con suerte son de medio plazo, pero en general son de largo plazo. Por ejemplo, nos preocupa que en el diseño del marco financiero plurianual se vincule una programación por hitos, un poco al ejemplo del mecanismo de resiliencia, que logras hitos y tienes un pago. Pues eso puede hacer con que indicadores más económicos sean más relevantes que los indicadores sociales, puede poner una presión más en un corto plazo y cuando el trabajo de la inclusión es un trabajo de largo plazo, entonces eso también puede de otra manera y de otra pata, de alguna manera afectar el trabajo que las entidades realizan. Y claro, nuestra demanda, desde luego de APN Europa, pero también a nivel nacional, es que se repense un poco la propuesta. El propio Parlamento Europeo dice que necesitamos de al menos un 10% más en el presupuesto y tenemos que acomodar un Fondo Social Europeo fuerte, con objetivos bien definidos, con umbrales reservados a prioridades y sociales muy bien identificadas, que después sean diferentes de cada Estado miembro, porque cada uno tiene, pues, algunas cuestiones sociales como más relevantes que otras, vale, pero la prioridad social esa está clara. Y eso sí, es algo que se tiene que asegurar el diseño final del marco financiero plurianual que se va a adoptar a los próximos 6 años. Pues vamos a ir a intentar hacer una parte un poco más de diálogo y luego pues haremos también preguntas del público, pero me parece importante una cosa que estaba apuntando antes Ruth, porque hablaba de esta Europa
que está poniendo el foco en, pues sobre todo en el tema de la seguridad y que están cambiando los valores europeos. Ha cambiado de la primera legislatura de von der Leyen a la de ahora, ha habido cambios también en sus prioridades. Y quería preguntarte si esto, ¿cómo podríamos revertirlo? ¿Qué perspectiva deberíamos dar para que se den cuenta o para que sea importante toda esta parte de la ayuda social en ese marco? Porque, como decíamos, hay un negocio grande también en el tema de las armas y todo lo que es seguridad. Se está invirtiendo mucho dinero público y eso quitaría dinero para otras partidas. Entonces, ¿cómo se puede reordenar o qué podemos hacer, ¿no? Bueno, ya que hay una cuestión, pero no sé si quería a lo mejor Eduardo de la comisión decir algo, porque le tocaba a él. Sí, Eduardo. Eh, pero bueno, ya lo Eduardo, hablo yo. sí. Yo creo que hay una cuestión aquí que es el tema de la flexibilización, ¿no? De las partidas, ¿no? Yo creo que desde las organizaciones sociales del tercer sector y las personas que están interesadas, ¿no? Las organizaciones que están interesadas o los actores que están interesados en que efectivamente sea una prioridad las políticas sociales, que se apueste por la cohesión social, etcétera, tenemos que empezar a impugnar el marco que nos han puesto sobre la mesa. Estoy muy de acuerdo con Elder en que esto de la flexibilización, de ir hacia marcos más flexibles que van a poder beneficiar, pero es que curiosamente cada vez que se flexibilizan las cuestiones siempre sale a perder la política social. Es decir, lo demás se blinda, pero la política social tiene que ser flexible. Y entonces esto, claro, comprar ese marco es directamente salir a perder el partido, ¿no? Y esto es algo que tendría que ser exactamente al contrario, que tendría que ser a un blindaje de las políticas sociales en lugar de una flexibilización de las políticas sociales. Por eso me parece muy interesante un poco la apuesta de intentar que se queden fijados, que se incremente en relación también con el incremento del PIB, etcétera. Pero no es esta la tendencia. Esto sería lo que nos gustaría. ¿Esto es posible? ¿Cómo se puede revertir esto? Pues yo creo que no estamos viendo grandes movilizaciones sociales que intenten revertir esto. Más bien al contrario, no hay una capacidad en estos momentos por parte de actores sociales y políticos que apuesten por esto de movilizar a la ciudadanía en la dirección contraria en la que nos están, en la que estamos siendo arrastrados. Estoy muy de acuerdo con algo que se decía antes, también que la inversión social tiene que ser vista como un factor de competitividad, pero es que, claro, el marco en el que estamos insertos es que la competitividad ahora mismo está basada en un crecimiento y, sobre todo, centrado en el caso alemán, en un crecimiento, o un avanzar, digamos, en el crecimiento económico alemán que lleva 2 años en recesión. Este es el objetivo. ¿Y cuál es la forma de apostar porque la economía alemana se recupere? A través de la aplicación de políticas neokeynesianas que implican mayor gasto en defensa. Esto que decían de que no era una cuestión de tanques o mantequillas, mentira. Porque si estamos diciendo que el presupuesto es limitado, que no hay voluntad política por parte de los estados para incrementar el presupuesto común de los estados miembros y que estamos yendo hacia políticas de renacionalización de políticas transferidas a la Unión Europea, eso quiere decir que no es que no haya dinero, es que no se quiere meter el dinero ahí. O sea, no es una cuestión de que haya o no haya, es cuestión, de nuevo, de qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Y esa disputa, además, la tenemos, es verdad, que a 27 y que es muy difícil llegar a acuerdos que satisfagan, digamos, a todos ellos. Pero tenemos que empezar a introducirnos cambios cognitivos en relación a lo que entendemos que es el marco de la Unión Europea. La Unión Europea hasta ahora ha sido un marco en el cual tenemos el artículo 2, que apuesta por un marco de derechos fundamentales, de una serie de valores que están vinculados a derechos de minorías, a Estado de Derecho, etcétera, que se está rompiendo. No se ha tachado de los tratados, pero se está rompiendo en muchos estados miembros, se está cuestionando en muchos estados miembros, se está priorizando cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional por encima de lo que tiene que ver con la seguridad humana. Lo estamos viendo y esto a mí me parece, y la verdad que en un foro como este me parece muy, muy relevante que prestemos atención a cómo está evolucionando la política migratoria de la Unión Europea,
que seamos conscientes de quiénes son los responsables de ese lanzamiento de ese tipo de políticas, del nuevo pacto migratorio de asilo de la Unión, que son ni más ni menos que los Estados miembros. Es que no nos olvidemos que ese pacto de migración y asilo se consigue cerrar después de unos cuantos años de negociación, ni más ni menos que bajo presidencia española, en Granada, el gobierno más progresista de la historia, señoras y señores. Y lo que sucede con las políticas migratorias es un síntoma de lo que se viene detrás. Porque cuando tú empiezas a recortar derechos, a no respetar tu propia naturaleza, eso quiere decir que estás dispuesto a ir mucho más allá. Y empezamos con las personas migrantes y los retrocesos en el derecho internacional del asilo. Ya tenemos gobiernos en el marco de la Unión Europea, como es el gobierno polaco, de ese señor tan europeísta que se llama Donald Tusk, que dice que Polonia se quiere salir del pacto de los acuerdos de Ginebra sobre asilo. Caray, buena forma de ser europeísta, ¿no? Y esto es lo más europeísta que nos ofrece ahora mismo la política polaca. Por no hablar de otros actores, que a ver los hilos, ¿no? Y esto yo creo que es algo que lo que la sociedad tiene que empezar a despertar y tenemos que ver si desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales que quieren luchar contra la pobreza, que quieren apostar por sociedades más cohesionadas, están dispuestas a dar la batalla en la calle. En la calle y en las instituciones, por supuesto que hay que sentarse a negociar, pero también tenemos que ser conscientes del desequilibrio de fuerzas, de fuerzas no solamente en términos políticos, sino en términos económicos también. No es lo mismo, como me estoy hartando de escuchar últimamente, que de igual el mismo miedo los reaccionarios de derechas que los reaccionarios de izquierdas. Bueno, es que por lo que sea, los reaccionarios de izquierdas no tienen controlado el poder económico y son mucho menos, por lo que sea. Por tanto, tienen mucha menos capacidad de incidencia a día de hoy en las dinámicas que se generan en los procesos de toma de decisiones y de diseño de las políticas públicas que aquellos que apuestan efectivamente por políticas mucho más autoritarias, que respetan menos el Estado de Derecho y que desde luego no tienen en la cabeza los colectivos vulnerables. Eduardo, quería preguntarte un poco al hilo de lo que está comentando Ruth. ¿Qué piensas? ¿Qué dice la Comisión Europea? Si creéis que hay posibilidades de que sí que haya más importancia a esa parte social en este marco. ¿Cómo veis la negociación? ¿Y qué posibilidades hay de que todo esto, pues, como decía Ruth, que toda esa parte de la que estamos ahora metidos, de la competitividad, de la guerra, de tal, no deje atrás lo más básico, que es Muchas gracias. Bueno, sí, tengo varios puntos respondiendo a todos los que han intervenido, porque es verdad que se da la imagen de que estamos centradísimos en competitividad, en defensa, seguridad y que todo esto va a costa de lo social, ¿no? Pero en realidad, o sea, en lo que yo decía antes es que en la Comisión Europea estamos orgullosísimos del modelo social que tenemos. Creemos que todas las partidas se están sacrificando porque no es, si habláis con los agricultores, por ejemplo, o con temas de cohesión territorial, o sea, al final todas las prioridades que hasta ahora han venido, las prioridades del tratado, ¿no? Las prioridades tradicionales, es imposible que todas se mantengan, ¿no? Entonces, lo que se decía antes en la mesa, que lo único que no se blinda es lo social, el 14% es precisamente la intención de la Comisión es que haya un mínimo en cada plan nacional y regional de inversión social. El problema y el reto es cómo se define ese gasto social, ¿no? Que es el problema que todo el mundo está de acuerdo. Y eso creo que aún hay tiempo en el Consejo y también, por supuesto, desde la Comisión y, por supuesto, el Parlamento para conseguir blindar este gasto, que no es gasto, que es inversión, para que se dedique a las personas y a quien lo necesita, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Las entidades sociales son y han estado haciendo un trabajo excepcional y queremos que así sea. Y en este sentido también me gustaría también dar otro mensaje. Se habla mucho, se critica mucho este modelo de hitos objetivos, lo que llamamos el Performance-Based Approach,
que es lo que hemos heredado del plan de recuperación, que es que en estos planes nacionales va a haber reformas e inversiones con hitos objetivos, que la Comisión va a ir desembolsando fondos a medida que los Estados miembros y las regiones también vayan cumpliendo con esos hitos objetivos. Y esto es lo único que hemos cogido del plan de recuperación, del mecanismo de recuperación. La gobernanza se mantiene con respecto a los fondos de cohesión, el Fondo Social Europeo y la PAC. Es decir, mantenemos una gobernanza multinivel, no va a haber una interlocución única comisión, en este caso Gobierno de España, sino que vamos a interlocutar con todas las comunidades autónomas, con, por supuesto, entidades sociales, es decir, sabemos que quien más sabe del gasto social, de inversión social, de las necesidades de los más necesitados, son las entidades sociales y, por supuesto, no va a pasar como en el plan de recuperación, que el plan de recuperación sí que era un enfoque centralizado totalmente, sino que en este marco financiero plurianual 2028-2034 lo que queremos es tener una gobernanza multinivel, tener una gestión compartida y vamos a mantener, por supuesto, las autoridades de gestión, los organismos intermedios, es decir, esto va a continuar. Lo que no sabemos exactamente es cómo va a funcionar, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a incluir, por supuesto, reformas, ¿no? Como pasaba en el plan de recuperación, va a haber reformas. Entonces, lo que de momento parece, que todavía no está confirmado, porque por supuesto tiene que haber primero un acuerdo y después ya empezamos a trabajar desde la comisión técnicamente con los interlocutores, habrá reformas. Hasta ahora hay reformas solo nacionales. Ahora lo que parece es que va a haber también reformas regionales, es decir, que habrá reformas a nivel autonómico, que también se discutirán, por supuesto, con agentes sociales, con las entidades sociales. Bueno, pues esto para decir que no vamos tampoco a separarnos tanto del modelo que teníamos hasta ahora. Lo único que cambia, bueno, lo único es toda la arquitectura y el performance-based approach, es decir, los hitos objetivos, que entiendo, como decía Elder, que es un modelo que ha tenido algunos problemas, por supuesto, ya que el plan de recuperación ha sido un plan que ha sido algo muy novedoso, algo con muchas restricciones desde el punto de vista temporal. Ahora quedan unos 60 y pico días para que España tenga que cumplir con estos objetivos, con lo cual hemos ido un poco corriendo, ¿no? Hemos ido aprendiendo de esta experiencia que ha sido primeriza y, por supuesto, no ha sido perfecta. Con lo cual, lo que hemos querido desde la comisión es quedarnos con lo positivo, aprender de los errores, corregir lo negativo y, por supuesto, quedarnos con lo positivo del modelo de cohesión y del modelo del Fondo Social Europeo. Muchas gracias, Eh, Eduardo. Quería preguntarle, a ver si me permite, ¿quieres decir algo más? no, si luego Vale. hay más preguntas, encantado de responderlas. Sí, quería preguntarle a María un poco al hilo de lo que estaba comentando Eduardo, porque vosotros como una organización social que además gestionáis fondos europeos, ¿teméis que haya cambios? ¿Cómo lo veis? Si creéis que además con los cambios que se prevén en los gobiernos, si puede también peligrar o puede haber más problema o no, como Eduardo dice, pues que vais a tener todo más o menos pues organizado y blindado. Bueno, me encantaría que dentro de unos años ver que lo que comenta Eduardo sea una realidad, pero no sé por qué tenemos otra impresión. Porque, bueno, como decía, es que tenemos la experiencia de muchos años con esta gestión y hemos visto que siempre se ha ido mejorando y mejorando y mejorando en cada periodo de programación y que han sido grandes logros que yo creo que en la propia Unión Europea no debe renunciar a ellos. Em, no estoy muy de acuerdo en que no hay movilización social. Sí que la hay. Lo que pasa es que es algo a lo que debemos contribuir absolutamente todas las partes.
medios de comunicación, etcétera, y dejar de poner como tecnicismo lo que son los fondos europeos. ¿Por qué no le llega esto a la ciudadanía? Y aquí es verdad que creo que el que ahora no haya movilización social o no la haya suficiente es porque no se ha explicado tampoco suficientemente lo que ha venido haciendo la Unión Europea. Entonces, si las personas no saben lo que ha hecho la Unión Europea, tampoco ahora se les puede pedir, oye, que va a dejar de hacer esto, porque va a decir, pero sí, que venía haciéndolo. Entonces, yo creo que las campañas también hay que irlas haciendo, dejando granitos de arena por el camino. Yo creo que aquí hay tres mensajes clave para el futuro y creo que foros como este son fundamentales, pero que debemos también que empezar a movilizar a medios de comunicación. Si eso es una cosa de los técnicos, no, 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 esto es una cosa de absolutamente todas las personas, porque son logros que nos han costado años y años y años. Y entonces, mensajes clave desde nuestro punto de vista. Uno, que la inversión social funciona y genera retorno. Y tenemos el estudio, la evaluación que hemos hecho conjunta que mencionaba anteriormente, con un impacto probado en empleo y reducción de la exclusión y con un retorno económico por cada euro invertido. Eso tenemos que darlo a conocer absolutamente entre todos. Dos, que el éxito del Fondo Social Europeo ha dependido también de ese modelo, con una participación de la sociedad civil y el enfoque a largo plazo. La sociedad civil, las entidades sociales, llegamos allí donde no llegan las administraciones. Conocemos a las personas y podemos trabajar con ellas y con su entorno, con unos objetivos estratégicos y a largo plazo y con una continuidad. Nos tememos que este nuevo modelo pueda ser cortoplacista. Comentabas, Eduardo, y eso me tranquiliza y quiero creer que va a ser así. Que no va a ser como los Next Generation, que han sido cortoplacistas, por lo menos en la actuación sobre el terreno ha sido. No, no, no me refiero a las grandes reformas, sino a la actuación sobre el terreno. También es verdad que ha sido, bueno, pues posiblemente por decisiones en la gestión y se ha gestionado pues con una ley, que es verdad, la ley de subvenciones, es decir, hemos querido hacer algo muy moderno con una ley de tiempos maricastaños e inflexible absoluta. Entonces, también tenemos que adaptarnos dentro de cada estado, ¿no? Y desde luego el reto es simplificar, pero simplificar el acceso y la gestión, simplificar el acceso a la financiación y desde luego preservar el Fondo Social Europeo y ese enfoque temático. Yo finalizaría indicando que eso que tenemos, tenemos evidencias que la inversión social bien dirigida no solo ha reducido y reduce la pobreza, sino que genera retornos económicos y refuerza la competitividad europea. El reto del marco financiero 2834 no sería redefinir esta prioridad, sino garantizar que no se diluya y que la ciudadanía no entienda, no entienda que estas inversiones son esenciales y son fundamentales. Creo que es una buena oportunidad para demostrar que la Unión Europea sigue siendo ese espacio de paz y el mejor lugar para vivir, como así hicieron los padres fundadores de la Unión. Y muchísimas gracias. Lamento tener que desconectarme y no poder seguir, No te preocupes, María. pero de verdad lo agradezco muchísimo. Ha sido un lujo compartir con todas estos panelistas y
y de verdad que yo aquí reclamo esa lucha de toda la sociedad civil para hacer un marco mejor. Vale, pues me dejas perfecto para una última pregunta porque luego quiero pasar ya al público, así que te despido. Pues María Tusi Flores, directora de Programas Europeos de la Fundación 11. Muchas gracias. millones de gracias. Queda ya muy, muy bien. Un abrazo fuerte. Pues voy a aprovechar que ya ella ha lanzado además esta pregunta para acabar contigo, pero muy breve porque quiero que también hable el público. La sociedad civil, ese es el papel ¿qué papel tenemos? Porque también tenemos un papel importante en reclamar, ¿no? que estas políticas europeas, estos fondos lleguen a la gente. Claro, y además la sociedad civil tiene que garantizar esa participación en todo este proceso, hacer su incidencia para lograr pues, brindar esos montantes para los objetivos específicos. Incluso la posición de APN Europa, publicada recientemente con relación al marco financiero plurianual, no pide 25% en el Fondo Social Europeo, pide 30%. Y pide valores específicos para la lucha contra la pobreza infantil, contra la carencia y privación material y social severa. Entonces, hay necesidad de hacer esos blindajes. Y que las propias personas que están en exclusión social también participen Claro, en diseñar lo que necesitan, ¿no? Así, primero asegurar que tenemos los objetivos claros, una financiación clara, porque además tenemos una estrategia que está bien diseñada y que queremos implementar, pero corremos el riesgo de no tener financiación. Y por otro lado, si se logra dedicar suficiente financiación dentro del marco financiero plurianual a las medidas sociales para cumplir e implementar la estrategia, utilizando las herramientas de los fondos de cohesión y el Fondo Social Europeo, ahí tenemos que contar con la sociedad civil, con las personas en situación de pobreza, porque son las entidades, los agentes que efectivamente pueden apoyar en un buen diseño, en una buena implementación, en una buena evaluación de esas políticas. Un dado o una idea clave en todo esto es que, primero, todas las entidades de sociedad civil que trabajan contra la pobreza y la exclusión saben que es mejor, mucho mejor prevenir la pobreza y la exclusión que tener que afrontarla. Y nosotros ya vamos mal en cumplir el objetivo del Plan Europeo de Derechos Sociales. Por eso esta estrategia para intentar llegar a esos 15 millones de reducción para 2030 de personas en situación de pobreza y exclusión. Y ahora tenemos más un objetivo, y bien, que es de erradicar la pobreza y la exclusión social en la Unión Europea hasta 2050. ¿Cómo vamos a hacerlo con una estrategia que, por muy buena que sea, no tiene financiación? Pues el riesgo que tenemos es que en 2030 hemos reducido muy poco y además se ha incrementado esos colectivos en riesgo. Pueden ser que estén un poco por encima de la AROPE, Sí. entonces no cuentan por las estadísticas, pero están en una situación que efectivamente es problemática. Y la defensa y la seguridad también se juega internamente. Nosotros tenemos un enemigo interno, que es todas las fuerzas antidemocráticas que cuestionan la cohesión de la Unión Europea y de los Estados miembros. Y si no miramos las personas, estamos alimentando la disatisfacción de las personas y estamos también alimentando ese enemigo. Me parece muy interesante porque también se comenta a veces que las ONGs tienen algunas, por ejemplo, en el tema de mujer, la sensación de que están reduciendo fondos o que tienen menos capacidad. Abro este turno para el público si queréis hacer alguna pregunta. Por ahí. Lleva altavoz. Hay micro. Hola, buenos días. Soy Pedro Fuello, de INCA. Somos una organización dedicada a la transformación social. Dimos Fondo Social Europeo de todos los niveles, Plan de Empleo Juvenil de la UAFSE, ministerios, comunidades autónomas, políticas activas de empleo, Fundación La Caixa. Está trufado. Lo que hacemos, nuestra transformación social, está trufada de Fondo Social Europeo. Entonces, ante este escenario, voy a ir a la peor opción
que nos ha dado Ángel. Y es en el caso que hubiera una transformación profunda del Fondo Social Europeo y yo viajo en el tiempo al 2033, ¿cómo operaría una organización como la nuestra, que hay un montón, ¿no? O sea, ¿cómo que haría transformación social? ¿A qué tipo de escenario tendremos que ir? ¿Alianza con empleadores? Rifa, no sé. ¿Existe alguna alternativa a una potencial debacle, como parece que se ha puesto de manifiesto que es una opción del Fondo Social Europeo? ¿O una transformación radical, por no llamar debacle, del Fondo Social Europeo? Bueno, igual Eduardo es el que tiene que responder a esto, porque, no sé qué me dicen, Sí, pero como porque, representante de la comisión. sí. Sí, muchísimas gracias por el comentario y la pregunta. Bueno, claro, yo niego que haya una debacle, pero por lo que, como he dicho antes, la gobernanza va a continuar. Va a haber muchos cambios, por supuesto, pero en cuanto a los operadores, las autoridades de gestión, todo lo que es la gobernanza va a continuar. La interlocución o sea, no vas a estar en manos del gobierno de turno, no, o sea, va a haber interlocución directa con la Comisión Europea y los fondos los van a gestionar quien lo tiene que gestionar. Y en el diseño de los planes nacionales y regionales, tanto las regiones como los agentes sociales, sociedad civil, van a estar involucrados. Y va a ser un trabajo muy intenso, que supongo que será a lo largo del año que viene, todo el año bueno, desde que haya un acuerdo político hasta principios del 28 como tardísimo, donde estaremos escuchando las necesidades de la sociedad, de los más vulnerables, para incluir dentro de los planes las reformas y las inversiones más adecuadas. Con lo cual, yo no hablaría de debacle y, como digo, todavía en realidad queda por negociar, con lo cual no hay nada cerrado. Con lo cual, por supuesto, ahora mismo cualquiera de vosotros que tenga inquietudes o necesidades o que crea que haya elementos que haya que cambiar en la propuesta de la comisión, por supuesto hablar con Ángel, que es la persona del gobierno que más sabe del tema, porque todavía el gobierno de España, por supuesto, tiene margen para proponer cosas. ¿Alguna pregunta Yo más? quiero hacer una pregunta, Eduardo. Sí, quería hacerte una pregunta, Eduardo. Algo que me ha parecido interesante es un poco lo que planteabas antes, que lo que todavía se está negociando es la definición de gasto social, ¿no? Entonces, aquí ha habido algunos problemas porque algunos estados han destinado gasto social pues, a construcción de, por ejemplo, centros de internamiento de extranjeros y va para gasto social. Entonces, no sé si si este tipo de cuestiones son las que están sobre la mesa. Tú como tienes un contacto directo con todo el dossier, pues para que nos explicaras un poco cuáles son digamos, los puntos de colisión en la definición de gasto social que están planteando a los Estados miembros. Gracias. No conozco exactamente la posición de los Estados miembros, de cada Estado miembro en esta cuestión, pero Bueno, en general. sí, lo que sí es que ahora, o sea, está el reglamento de los planes de colaboración, que ahí es donde se define la arquitectura, donde se va a incluir, como decías tú, el blindaje de las diferentes partidas. Y luego está lo que se llama el Performance Regulation, que es otro reglamento aparte, que es lo que va a definir los indicadores de las inversiones que van a contener cada uno de los planes, que es, por ejemplo, gasto social. Entonces, eso es lo que se está negociando de aquí a final de año, esperemos. Y como dices, eso es un tema importante, ¿no? Porque además es un tema que es horizontal, quiero decir, que no depende de cada Estado miembro después en el plan, sino que es algo que se acuerda políticamente ex ante, que se va a acordar ahora en los próximos meses. Y esas normas son las que van a guiarnos después a la comisión y a nuestros interlocutores a la hora de decir que es gasto social y que no. Entonces, como dices, si ahora los Estados miembros, si ahora el Consejo decide por unanimidad que gasto social es infraestructura social, pues jugaremos con esas reglas. Comparto vuestra postura, gasto social es gasto social. Hasta ahora, el Fondo Social Europeo ha funcionado muy bien porque ha ido a donde tenía que ir, con lo cual espero que dentro del Consejo Europeo
exista esta sensibilidad, ¿no? Y como decías tú, que igual que se blinda el gasto rural o el gasto agrícola o regiones más menos desarrolladas, que también exista un blindaje real, ¿no? Que el 14% sea de verdad gasto social. Pero bueno, esto está en manos de los colegisladores y en particular del Consejo. Bueno, ya se nos ha pasado un poquito el tiempo. No sé si hay alguna otra cuestión o vamos a la pausa de café y después ya retomamos con la siguiente mesa, que yo creo que va a ser muy interesante porque hemos hablado de todos los instrumentos, mecanismos europeos que hay, pero ahora cómo los vamos a aterrizar también en la parte territorial, que yo creo que eso es muy importante. Así que si tenéis alguna cuestión más o cerramos, esperamos ya para después, ¿no? Vale. Pues nos vemos a las 12 y quería dar las gracias y un aplauso para todos los ponentes que han sido fantásticos.